todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por permitirnos estar esta mañana, pues ahí acompañándolo a desayunar rumbo a la playa, en la carretera. Pues esté haciendo lo que esté usted haciendo, pero ojalá que pueda, si no vernos, por lo menos escucharnos, ¿verdad, Jorge González Durán? Pues sí, si no nos pueden ver, que nos escuchen. Bueno, aquí hay mucha gente que no te puede ver. ¿Tú crees? Sí, a mí me han dicho por las calles. ¿Y qué te dicen? Oiga, qué feo está su viejo. ¿Y tú qué les dices? Pues que cuál viejo. Ah, Entonces porque piensan estoy joven, que tú. ¿no? No, piensan que tú. Yo me tengo que defender. No te defiendas, hombre. No ¿Cómo des tantas no, Jorge? explicaciones. Si de repente me dicen, es que ese señor es tal y tal, y entonces yo siento mal. ¿Sí? Sí, ¿Y no me defiendes? nomás a veces. A veces. ¿Sabes a partir de cuándo te defiendo? De cuando formamos hace 33 años la primera asociación de periodistas. Sí, hombre, encontré el documento. Bueno. Se lo presumimos a Sara. ¿Cómo está, Sara? Sí. Bien, muy bien. Te vamos a enseñar eso. En el 80, 80. fíjate. ¿Qué tal? Qué interesante. Muchos de ellos ya se murieron. ¿Verdad? Y eran tus amigos todos, ¿verdad? Sí, Filomeno Mata. No. Hugo Trejo. Apenas adelgazaste y te estás poniendo muy filoso. Javier Rojo. Muy puntilloso, ¿verdad? Sí, Manuel Altamirano. ¿Qué más? Zarco. Oye, ¿por qué no defiendes tú aquí algo, hombre? Hay gente todavía muy vigente. ¿Tú ¿no? cuántos años tienes, Julio? Yo tengo de edad. ¿De Sí. edad? Claro. O en el, No, de edad. De edad, 44 años. Es tragaños, Sí. ¿verdad? 44. joven. Se ve más joven. Llegué a Cancún a los 10 años de edad, en el 79. Y bueno, yo me acuerdo que creo que esa asociación tuvo su sede en lo que era la hemeroteca municipal, ¿no? Aquí junto a Bomberos. Sí, ahí es un tiempo, que luego se convirtió en otra oficina. Esa hemeroteca fue de acá de Anacleto. Fíjate que allí yo perdí, perdí allí un documento muy valioso, Hemeroteca, él ¿Cuál? es el fundador de esa porque doné para esa hemeroteca el primer ejemplar del diario Excelsior, que salió el 18 de marzo de 1917. Y ¿Lo tenías? compré, yo lo tenía, y lo doné, se enmarcó muy bien, y cuando desapareció la hemeroteca... Pero platica la historia, platícala, fíjate. Él puso la idea de la hemeroteca, ¿no? Entonces dijo, ¿Y bueno, se hizo? la construyó el Amaro y todo eso, y entonces dijo, bueno, y debemos tener aquí algo. Entonces, Jorge en alguna ocasión, en un apuro económico, me había dicho, ¿cuánto nos darán por este periódico? Yo Sí. andaba investigando cuánto nos iban a dar, que era una la nota, la verdad. Y me dijeron, más o menos, la cantidad, y yo estaba entre si se la decía Jorge completa o de una vez me daba yo un pellizquito y una comisión, pues al fin que yo era la que la iba a llevar. Y en eso estaba cuando me dice, ya la doné. Oh. Fui Sí, a solo limparla existen dos y me he ejemplares. puesto una whiskyza. Solo existen 2 ejemplares del número 1 de Excelsior, porque tenemos que tomar en cuenta que era en la época revolucionaria. Había guerra, entonces no había hemeroteca, solamente existe un ejemplar en la Hemeroteca Nacional y en el Excelsior, que tienen, son 2, y el tercero yo lo tenía y se perdió. ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? No sé, la verdad no sé. ¿O quién se quedó? ¿Quién desmanteló esa hemeroteca? No sé, vaya, no me gusta hablar de las personas que ya fallecieron, porque además fue mi amiga, la licenciada María Cristina Castro. A lo mejor lo tiene su hijo. Puede ser. Bueno, pues que no, si lo tiene. No, la licenciada Cristina Castro no tuvo ¿No era la notaria? No, pero había un acervo documental allí de Quintana Roo, como no te imaginas, Sara. Maravilloso. Maravilloso, por ejemplo, estaban los primeros, la colección completa de La Voz del Quintanarroense, que donde yo me inicié periodísticamente, que dirigía a Amaro y otras entes de Chetumal, en el 68, del 68 hasta que desapareció eso en el 74. Toda la colección completa de La Verdad de Quintana Roo y de otros periódicos de 1930, 34, sí, que mucha gente donó. La Verdad de Quintana Roo, hubo antes un periódico que se llamó La Verdad, como el de ahora. Como el de ahora, exactamente. Sí, pero era otra cosa, sí, ¿eh? era otra cosa. Tenía otros socios y otros, todo. Sí, pero igualito, estaba La Verdad desnuda, una muchacha
desnuda, porque la verdad desnuda. En fin, y desapareció alguna vez. Vi paquetes en el auditorio Cecilio Chi, pero ya mojados, enmohecidos. Ay, qué lástima. Ahí los llevaron, sí. Bueno, esa fue la primera vez que se perdieron. La segunda vez, cuando Fernando Martí abrió aquí, cuando Arturo Contreras era presidente municipal, lo nombraron cronista de la ciudad y abrió unas oficinas en el Palacio Municipal. Y nos pidió a varios, entre ellos a Ramón Patrón, a mí, a muchas personas, que le donáramos revistas y periódicos, lo que tuviéramos, fotografías antiguas. Y yo, ya más cauteloso, entonces doné algunas cosas, copias de algunas cosas que yo tenía. Pero Ramón Patrón donó muchos libros y cosas relacionadas con la historia de Cancún. Y también desapareció esa oficina, y Fernando dice ahora que no sabe dónde acabó ese acervo documental que ahí estaba. Ay, qué barbaridad. Bibliográfico y documental. Bueno, ahí desaparecieron. Fernando, pues le he dicho, es nuestro amigo, ¿no? ¿Y qué pasó con esto, Fernando? Pues no sé, dice, Cardín cerró la oficina y nadie supo dónde acabó eso. Fíjate que esto es algo sobre lo que se debe legislar, porque se pierde mucha información, incluso en los cambios de administraciones. Me platicaba una gente ahorita que ocurre en los municipios, sobre todo cuando el que llega es contrario al que se fue. Entonces se llevan todo y dejan a la gente, a los que entran, sin información de programas, sin información de cómo están las cosas, y no hay castigo para nadie, ¿no? Yo creo que a veces es más valiosa la información que hay, documental, que los propios recursos que se roban, ¿no? Sí. ¿Saben qué en el rescataría caso- yo de esta plática tan interesante? Porque realmente los escucho con sorpresa, porque forman parte de una generación que todavía puede hablar de las primeras ediciones de un periódico, de algo que puede estar a la vista y es tangible para muchas generaciones, para muchos de nosotros. Sin embargo, también les está tocando vivir la era de lo digital, ¿no? Y generaciones que nos siguen, pues no van a poder platicar lo que hoy acaba de decir Lilia y lo que está platicando Jorge, y cómo interactúan ustedes, porque formaron parte de lo mismo. Es decir, nadie de nosotros tenemos el primer mail que se mandó en el mundo. No. Es decir, Nosotros pusimos el primer teletipo aquí, ¿te acuerdas? Sí. o en Cancún. Y lo que dice Sara es muy interesante. Entonces, qué padre que estamos porque más lo formando. borras, vas depurando. Sí, vas depurando. Limpias la Claro. computadora. No tienes tu primer Entonces, mail, por ejemplo. Olvídate el primer No, que se te mandó. borra No tienes el cuando primero que reseteas la enviaste tú, computadora. ni el No. primero que exacto, recibiste. ni el primero que enviaste Es tú. cierto esto, Entonces, interesante. hago mención de ello Sí. porque es la base quizá de lo que aquí vamos a discutir, de cómo las generaciones van cambiando y cómo hay muchas cosas que la tecnología nos están llevando a olvidar, a dejar atrás. Claro. Muy Ya. excelente reflexión. Bien. Digo interesante porque son varias generaciones, y la que nos toca vivir y la que le tocará vivir a nuestros hijos y a nuestros nietos, pues era todo en el espacio y nada más moviendo un dedo, así, y esas cosas no las vamos a poder traer al presente, y como bien dice José Hugo, creo que hay que legislar en ese sentido para digitalizar toda la poca información que todavía hay en Fíjate, las bibliotecas, incluso en las bibliotecas, porque se están humedeciendo nuestros libros ya. Fíjate Ya que- están humedecidos todos, los agarras y ya. Bueno, lo que pasó con el acervo de la que mandó a hacer Fox. Perdón. Sí, lo que pasa es que luego los políticos y los gobernantes no le dan mucho valor a ese tipo de documentación. No, ni a ese tipo de Ni a- documentación ni a- en la cultura en general. a la Ya cultura ves en general, cómo por eso, pero Mancera ahí ya entonces quería le cambiarlo ponen- de la feria del libro y Las bueno, no bibliotecas le llovió a tienen los Peña Nieto, como no lee, presupuestos dicen. suficientes para conservar esos materiales. Por ejemplo, les pongo un ejemplo quizá tonto, pero que afianza un poco lo que estamos mencionando aquí. El contenido que tiene Lili en las manos. A lo mejor hoy en día pues ya lees en un iPad o lees en una computadora. Yo no estoy formada, mi generación no es de leer en un iPad o leer en una computadora. A mí se me dificulta mucho. La verdad, soy honesta, me marea un poco ese tipo de lectura. Sigo recurriendo al libro para Claro. leer. Me es mucho más fácil y lo tengo como que mucho más a la mano, una hoja u otra.
estén. Y entonces estamos hablando también de esta generación, ¿no? Ya penetrar con libro a la nueva generación es muy complejo. Bueno, para empezar, Bueno, pero las herramientas, porque tenemos que ver también que el país esté preparado económicamente para poder otorgar todo este tipo de avances tecnológicos a una mayoría y a millones de niños. sí, y lo que No pasa es que hablamos las de nuevas miles, de tecnologías también millones. están haciendo que la gente lea mucho, pero mucho mensaje corto, que no se meta a documentos más profusos como un libro. Y Que no disfrute aunque la se lee literatura. más, Le se lee sintetizas, es que le mucha sintetizas. basura. O sea, se lee mucha basura. No Que se escriban leen muy cosas mal de por sus contenido. mensajes. Nos falta Así mucho es. entenderlo, porque ahorita lo estamos viendo muy por encima, pero está ocurriendo un fenómeno interesantísimo, pero nos avasalla porque es muy rápido. Lo que está ocurriendo es que efectivamente la gente está dejando los libros y los medios impresos, los soportes se llaman, en desuso. Sin embargo, la comunicación se está estableciendo más bien por comunidades, y hay comunidades de comunidades de comunidades. Ese es un fenómeno que tenemos que revisar. Todos vamos a estar, se calcula que en 2016 ya el 99% de la información que vamos a la que vamos a estar expuestos cotidianamente no va a ser escrita, va a ser en video para 2016. Estamos a 2 años Pero de eso. no es Hoy homogéneo esto, permíteme. no es lo mismo Europa ni Estados Unidos. No, desde luego. América Latina, Yo estoy hablando del África. tráfico en Internet. El tráfico en Internet, no hablando del mundo en general. El tráfico en Internet tiende a ser, ahorita es un 80% el video, es el medio que la gente ve. Sin embargo, los medios impresos se están especializando para comunidades. Y no hablo de comunidades rurales, ni hablo de comunidades físicas, hablo de comunidades sociales, grupos de personas, los médicos, los ingenieros, los alumnos, los maestros. Esto va a seguir funcionando para esas comunidades, pero los medios generales simplemente van a hacer eso, la gente va a ver videos, información muy corta, muy dinámica y visual. Porque la realidad es esa, el Pero eso Internet no va te da a ese suplantar soporte. a los demás Nunca. instrumentos. No Nunca. debe. No va a suplantar. No No debe. ocurrirá. Debe, claro. No debe. No ocurrirá, pero lo que te digo es eso, que para hoy día tú vas a hacer este es un ejemplo, pero que viene muy bien al dedillo, ¿no? Tú quieres llegar a cierto grupo de personas, a una comunidad, a los padres de familia, y pues obviamente vas a utilizar una herramienta que te va a permitir llegar físicamente a ellos, pero ya no estás recurriendo a otro medio más moderno como el Internet, y esto lo haces de una manera, pero vas a una comunidad específica con un impreso. Es lo que va a ocurrir en una escuela. Los alumnos van a imprimir un pequeño folleto, un pequeño documento, una pequeña monografía, siempre va a ocurrir eso, pero en general la información a la que estamos expuestos cotidianamente tiende a ser más dinámica. Esa es la diferencia. No van a... Pero va por No se va a sectores. acabar. No, va por sectores. Este folleto que se llama La Reforma Educativa y tiene esta información: mejores escuelas, mejores maestros, mejores estudiantes, mejores familias. Te lo dan en la calle, vamos a Sí. suponer. Vas en un taxi o en tu vehículo, te lo dan. Sí, Te lo guardas en la bolsa. Puede ser que lo olvides en el taxi. Te lo guardas en la bolsa. Vas a tu casa y estamos hablando de la cotidianeidad. ajá. Y te vas al baño. De repente, pues estás ahí y De no repente lees. ya las instrucciones de la pasta dental pues ya te las sabes de memoria. Así Ya es, agarras el claro, bolillo. lees esto. Hay muchas cosas. ¿Por qué no lees? No te llevas el iPad. Ya ni siquiera, ya la gente ya aprendió, no le lleva ni siquiera el teléfono celular. Porque se te cae ¿Por qué? luego. Porque se han caído muchos en las tazas. La gente que lee en el baño Corre riesgos de corre estos riesgos de contaminación y muchos accidentes. otros En además, cambio, ¿no? un folleto, o sea, un folleto nunca va a sustituir, no un entra en auxiliar. contraposición. Puede ser un nada, auxiliar. ni No, un no, libro. no, en ninguna manera, Dice claro. Sara, no debe ser. Yo creo que sí. Cuando surgió la en televisión, todo el mundo dijo, la radio ya se acabó. Ujú. 80 años después, la radio está más vigente que nunca. Así desde luego, por el fenómeno del tráfico. Cuando No, y ya surgió- creció. embotellamientos. O sea, ya Claro, creció, ya claro. está en red. Por todo. Así es. Así es algo es. impresionante. No, Claro. yo lo que digo es, no debe desaparecer. Claro, no Así debe. es. No debe. Bueno, aquí hay algo que debemos tener en cuenta, que luego el tiempo se nos va volando Claro. y nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Pues esta invitación, Sara, es bastante, ¿qué te podré decir? Tiene sus puntos muy claros para todos nosotros. Necesitamos saber realmente qué está pasando. Algunos van a decir que esta es la verdad oficial, pero no deja de ser una verdad. Queremos saber qué pasa en el asunto de los maestros. Los he tenido aquí. Ellos han expuesto sus necesidades
hemos hablado de que es una reforma laboral, que ellos siempre mencionan una reforma y un programa pedagógico que nunca hemos visto, en fin, y los he comprometido incluso a que lo traigan y lo demos a conocer. Pero ahora, y de acuerdo a lo que estoy hojeando en todo esto, hay una situación muy clara dentro de esta reglamentación. La Federación puede tomar algunos dictados, puede hacer sus propias, como en este caso, adecuaciones a la ley, llevarlas al Congreso, etcétera, etcétera. Pero también faculta estas mismas leyes secundarias a los estados para que puedan manejar los procesos educativos locales, ¿sí? Entonces, de repente, el señor secretario de Gobernación dice, arréglense con sus gobernadores. Pero luego sale el titular de la SEP y dice, ey, lo respetan tal cual. Y luego vienen todas estas inconformidades, la falta de información. Yo no sé si los maestros realmente han leído todo esto. No lo sé, no lo creo. Y bueno, sucede lo que pasa también con muchos de nosotros, nos vamos por los efectos mediáticos. ¿Qué hay? A ver, vámonos Bueno, punto primero por punto. quiero comentarles que este no es un conflicto exclusivo de Quintana Roo, porque pareciera que sí. No, yo creo que toda la gente sabe. Son 22 estados en el país que tienen una situación muy similar, algunos más complejos, como Veracruz, Chiapas, Michoacán, que ya de nueva cuenta vuelve a encrudecerse el escenario magisterial en Michoacán. Y así te puedo hablar de muchos estados. En febrero de este año vienen 2 reformas al marco constitucional, al artículo 3 y al artículo 72 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el refrendo en los estados, en los congresos de los estados, como señala la ley, para que esto pueda elevarse a rango constitucional, etcétera. Las leyes secundarias de la reforma educativa quedan pendientes, eran 3. La Ley General de Educación, que iba a sufrir todo un cambio, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que iba a ser el ABC de la educación y de los trabajadores al servicio de la educación, y la ley del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación, que se crea como un ente autónomo para ser quien rija todos los procesos de evaluación a docentes. Entonces, estas 3 leyes no se dan a conocer. Se acuerda en el Pacto por México, donde están los 3 partidos más grandes de este país, el PAN, el PRI y el PRD, que se manejara al seno del Pacto por México y que entrara bajo un precabildeo que ellos iban a hacer a la Cámara de Diputados para posteriormente ir al Senado. Era la iniciativa del Ejecutivo y así se manejó. No se da a conocer, no se abre ciertamente, no se baja, pero es importante también aquí decirle a los maestros y decirle a la sociedad que nosotros elegimos a nuestros representantes tanto para la Cámara de Diputados como para el Senado. Son quienes nos representan. Si no son los que quisiéramos que estén, Lili, ese es otro cantar, pero son quienes nos representan, porque dicen, es que no nos tomaron en cuenta, es que tenemos representantes. Imagínate que algo de esta naturaleza, o una reforma de esta envergadura, la abras. Si es muy complejo que 20 se pongan de acuerdo, imagínate los millones de maestros que hay y los trabajadores al servicio de la educación. 1.200.000 son los que están en el CENTE, no son millones. Bueno, los miles, porque dirían hoy en día, no sabemos con exactitud, dice el secretario Choifet, cuántos maestros hay en el país. No, pero Yo te él puedo no decir, sabe con exactitud ni cómo llegar a su casa, así que eso no es raro. Es complejo realmente saberlo, porque, bueno, por todas las aristas que hay al interior del tema magisterial. Entonces, bajan la reforma, se aprueba la reforma educativa en febrero, vienen las leyes secundarias, pasan la Cámara de Diputados, pasa al Senado, para amanecer 1 de septiembre se aprueba en la Cámara de Diputados, posteriormente al siguiente día del informe del presidente Peña Nieto se aprueba en el Senado, y bueno, esto viene a arreciar las manifestaciones, los levantamientos en contra de la reforma por considerar que es una reforma que afecta los derechos de los trabajadores, específicamente, para hablarlo en términos coloquiales, de los maestros. Y realmente te lo puedo decir, Lili,
Yo estoy convencida que no es así. Yo creo que es una reforma que necesitaba este país. No es un mejoral para la educación, es una reforma de gran calado. Viene a tocar temas laborales, sí, en efecto, porque es un todo en su conjunto la educación de este país y definitivamente que había que trabajar en muchísimos sentidos e ir acotando huecos que el sistema educativo tenía. Y todo esto ha generado una gran resistencia. Estas leyes secundarias vienen a frenar muchas inercias, muchos vicios, usos y costumbres, y desde luego tenemos una gran resistencia por parte del sector magisterial. Sara, un poco viéndolo desde dando un par de pasos hacia atrás y viendo así la problemática sin ir al detalle fino, pero me da la impresión de que hay una batalla por posicionar el discurso, por una parte el oficial, que tiene que ver con informar realmente y llegar a la sociedad para que entienda con toda precisión de qué se trata la reforma, y por otra parte, pues los maestros que tienen el contacto directo con los padres de familia, y además el amague de ir o no a la escuela, que eso es importante, como una especie de secuestro, un público cautivo, con otro discurso, y son polares completamente, ¿no? Entonces, es una batalla por posicionar dos discursos, donde me da la impresión que hay mucha confusión, porque los padres llegan con esta idea. No, nos dijeron los maestros que no va a ser gratuita la educación, nos dijeron que va a entrar aquí las grandes empresas a vender productos, una serie de cosas, y por otra parte está el otro discurso en la nebulosa que no se conoce. ¿Cómo hacer para lograr llegar a la sociedad, informarla con toda presión? Me parece que es el gran reto, ¿no? Definitivamente es el gran reto, pero es muy importante aquí hacerles ver tanto a maestros como a padres de familia las bondades de esta reforma. Y lo digo y me remito a lo elemental, ¿no? ¿De qué nos quejamos los papás de la educación de nuestro país? Que no tienen clases nuestros hijos constantemente, de que por cualquier cosita frenan las actividades en las escuelas, de que los retiran temprano porque los maestros tienen cursos, en fin. Cosas de fondo, sí, pero lo que estás diciendo, Sara, tiene mucho que ver con quién dejo a los niños a la escuela. Si me tengo que ir a trabajar, entonces te molesta. Yo creo que a la gran mayoría lo que en el fondo nos molesta es ver esos textos con faltas de ortografía, es darnos cuenta de que nuestros hijos no saben sumar, es que nadie los pone a leer. Es que puedes ver a un muchacho universitario, a un ministerio público que me pone en jaque y le da alas al juez porque escribe una A sin H y entonces cambia todo el sentido de una denuncia. Eso es lo que nos molesta, que no hay caligrafía, que los chamacos escriben con los pies, que no saben utilizar el lápiz para hacer una operación aritmética y tienen que recurrir a una sumadora o a una calculadora que pueden llevar el día de su examen. Nos irrita que va a pasar de año aunque no sepa nada, no importa. Pues ya no hay el empuje, ni siquiera algunos que tienen por costumbre decir, si tienes calificaciones de 9 y 10 te voy a comprar la patineta o lo que me estás pidiendo, ¿no? Ya no hay eso, no hay ese estímulo para que el chamaco estudie. Eso es lo realmente importante, lo demás es, yo tengo un compromiso y mira, ya salieron de la escuela, estos maestros flojos. No importaría si las jornadas de estudio fueran de 3 horas, pero 3 horas que nos dieran una calidad educativa que yo aquí, la verdad, no encuentro. ¿Me dejas ir al corte? Por supuesto. Gracias. Estado de los estados. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y te decía, yo creo que ahí es a donde viene la irritación y es a donde yo no justifico a los maestros, porque ellos están desorganizando toda esta situación, pero no están peleando por una reforma educativa, están peleando por algo que es una afectación personal. Entonces yo les digo, bueno, por cada uno de ustedes hay 40 padres de familia, que podemos no estar de acuerdo en la forma en la que están ustedes enseñando, que es distinto. Y ustedes están aquí para enseñar. Entonces, todas sus manifestaciones, si las vemos desde el punto de vista laboral, podrán tener sus puntos de comprensión. Sí. Pero ellos no pueden oponerse a una reforma educativa porque esta no existe. Mira, pero también hay que ver una cosa que está ocurriendo con los maestros en general, porque a lo mejor no todos están metidos en el movimiento y muchos de los que están a veces no saben ni por qué están siendo carne de cañón de grupos de poder, de grupos políticos, de grupúsculos que están buscando a nivel nacional otra cosa, que es la toma de un sindicato nacional que quedó un poco, bueno, muy debilitado a raíz de la detención de su principal lideresa. No están viendo los intereses locales que hay en cada estado, a veces pugnas políticas al interior de los gobiernos, a veces pugnas entre los propios dirigentes de las secciones que se están peleando los liderazgos en los estados, y eso no lo saben la mayor parte de los maestros y la mayor parte de la sociedad. Cuando los maestros se pongan a leer realmente en qué es la reforma, en qué consiste, en qué los puede perjudicar y realmente digan, ¿y qué es lo que te pueden exigir de acuerdo con las facultades del Estado? Y eso sí que te lo exijan, ¿no? Pues lo otro, ¿para qué? Pues que se metan a luchar así, pero con el conocimiento de causa. Pero yo creo que hay mucho desconocimiento de lo que es la reforma política, de lo que es la reforma educativa, y es malo que personas que supuestamente tienen una formación y que están encargados de la formación de nuestros hijos, estén actuando a ciegas a veces, guiándose por este tipo de intereses que a veces no tienen nada que ver ni con el trabajo ni con sus propios intereses personales. Y que pueden llevar al caos a un estado y al propio país de llegar, imagínate tú, en este caso, que la coordinadora logre apoderarse del CENTE. ¿Qué va a hacer de este país? O sea, y en el caso de Quintana Roo yo lo pienso, si hay intereses de la coordinadora, imagínese padre de familia, por ejemplo, o profesor, que si hay un problema en Guerrero, entonces la coordinadora manda paro en Quintana Roo, manda paro en todas partes, porque hay que resolver el problema de Guerrero, y al rato el problema es en Oaxaca, y hay que parar entonces por solidaridad, porque esa es la lógica con la que se ha movido esta agrupación. Y hay una gran impostura además ahí. Además. Hay una gran impostura. Nadie lo ha desmentido, pero salió de que el dirigente de los maestros de Oaxaca gana al mes por no sé cómo, compensaciones y esto y lo otro, 142,000 pesos mensuales. Ahí están los documentos. Y entonces, ¿cómo puede él justificar? Pues, o sea, no sé, hay una gran impostura en eso. Pero quiero yo también hacer nada más una breve acotación. Bueno, retorno. Siempre negocian los líderes. El gobierno del estado de Oaxaca acaba dándoles una muy buena lana a los dirigentes. A los líderes. 100 millones de pesos y ya se acaba. ¿No? Esto se repite año con año desde hace no sé cuánto tiempo. Y en eso es en lo que debe pensar el maestro que está saliendo, porque muchos se quejan también. Ahora con el golpeteo que hubo en Palacio Municipal, por ejemplo, no, que mucha gente que no estaba ahí, que se considera que fue injustamente agredida. Pero digo, es que también se deben dar cuenta que al interior de esos grupos hay quienes son profesionales para azuzar y para salirse y dejar que a los inocentes o a los menos culpables sean los afectados. Entonces hay que tener mucho cuidado también en prestarse a este tipo de juegos. Yo lo entiendo de estudiantes, de gente inmadura, de gente que a veces no tiene la conciencia, de gente ignorante que la puedes manipular. Pero yo creo que a los maestros les debemos pedir un poco más de calidad y de razonamiento. Tenemos que entender, yo sé, voy a dar esa opinión, ¿no? La realidad socioeconómica de nuestro país. En el siglo XX, a mi juicio, se dieron dos grandes
o tres grandes movimientos en la educación nacional. La primera con José Vasconcelos, cuando fue ministro de Educación con Álvaro Obregón. Se crearon las misiones culturales en este país porque lo que había que abordar en ese momento era el analfabetismo. Bueno, Éramos las un misiones país- culturales y las amantes culturales, ¿eh? Bueno, también. Acuérdate de la Rivas Mercado. Bueno, y es otra historia. Lo que había que abordar era No, el pero hay que analfabetismo. ligarla, si no estaba Había tan que mal. llevar la cultura y la educación y el alfabeto a millones de compatriotas y se imprimieron millones de libros. Fue un gran movimiento. Que impactó. Siguen las misiones culturales, Siguen Jorge. las misiones Siguen. culturales. Fíjate que Y alguna sigue la vez padrotería de los que yo les gusta la cultura. Igualito que entonces. Y luego con Torres Bodet, que llegó a ser Manuel Torres Bodet. director de la UNESCO, el primer mexicano, el único hasta ahora que ha sido director de la UNESCO. Torres Bodet fue 2 veces secretario de Educación, primero con Ávila Camacho y luego con López Mateos. Con López Mateos a él le tocó, porque luego se nos olvida esto, lo de los libros de texto gratuitos, que hubo una conmoción nacional también. Había muchos sectores de la ultraderecha que no querían aceptar los libros de texto gratuito, que los quemaban. Ese fue un gran movimiento que tuvo mucho valor López Mateos para instrumentarlo, pero ya se nos olvidó cómo pasó. Fue una gran lucha esa. Fue la primera gran reforma educativa que hubo en este país, porque ya el Estado se hizo cargo de los libros de texto obligatorios. Entonces, Para uniformar educación. luego la gente dice, bueno, México siguió avanzando. Hace falta una reforma educativa porque México ya no era el país atrasado, ya estamos en los niveles intermedios de desarrollo. Hace falta una reforma educativa en nuestro país. Se siguen practicando los métodos de enseñanza obsoletos. Yo recuerdo que la gente se quejaba del sindicato de trabajos de la educación porque decían que eran protectores de maestros faltistas y borrachos, ¿no? Así, porque no iban, a mí me tocó verlo en Carrillo Puerto, por ejemplo, donde yo viví algunos años, los maestros no iban a dar clases a las comunidades y los comisariados ejidales se quejaban ante la SEP, y cuando iba a haber una sanción a un maestro faltista, o borracho, o inclusive violador, ahí entraba el sindicato y negociaba con las autoridades, y este maestro, si acaso el mejor castigo Lo que cambiaba. podía tener era que lo cambiaran. Entonces, sí le hace falta, no podemos negar eso, una reforma educativa en nuestro país, que yo no sé si esta sea, porque tampoco he leído este documento. Es Pero un poco aquí lo que está digo, Sara que no se ha podido posicionar que el nos discurso lo oficial. diga. ¿no? Seguimos Los sin maestros dicen, saberlo. Sara, que esta reforma va a privatizar la educación, Mentira. que que los padres de familia se van a hacer cargo del mantenimiento de las escuelas públicas, Mentira. que Y los entonces, maestros Que van a van, a perder su pagar, trabajo. que van a pagar el agua, el predial y la luz. Y la ¿no? luz. Nada Sí. más falso que ello. El predial, las escuelas públicas están exentas del pago de predial, papás. Eso es una mentira. Pero esto es una- El agua y la luz siempre han corrido por cuenta del Estado mexicano. O que algún papá me diga, porque eso sería muy interesante, que nos diga algún papá cuándo ha pagado algún recibo de agua o de luz en alguna escuela, ¿no? Para creer una mentira de esta naturaleza. ¿Cuáles Es son lo las que, bondades por de eso esa señalaba reforma, yo Sara? hace rato. A mí me parece, yo estoy 100% convencida de que es una reforma de gran calado, de gran calado. Lilia decía, bueno, es que yo no veo en esta reforma la verdadera calidad Se habla de educativa. los contenidos No, académicos. no se ve. Mira, aquí dice como mito, su contenido no es educativo. Esta reforma establece las bases para que la educación que el Estado imparta sea de calidad y obliga a revisar los contenidos de los planes y programas de estudio. Esto es verborrea pura y No, demagogia. Lili, porque poco participaban ¿Dónde los está? estados en la conformación de los planes de estudio. Es decir, yo insistí muchas veces como secretaria de Turismo incluir en los libros de texto el término turismo, porque aquí es desde que nacemos lo que vemos. Es el motor que genera nuestra economía. Bueno, aquí y para no vas eso formando. tendrías que y me decían hacer es un que no libro se de la pueda. historia de toda la cultura, de todo lo que hay para que cuando Pero tú te refieras además- a un turista tengas todo. Pero además le vas cargando a los maestros y a los planes de estudio adicional el tema de la obesidad, por ejemplo. Un tema de salud se lo vas cargando. O sea, todo lo vamos cargando en las escuelas. Y esta reforma busca eso. Depurar todas las cargas que son innecesarias en una escuela
quitarle a los maestros tantas cargas administrativas que los distraen de estar haciendo lo que deben de hacer, que es ser más productivos frente a sus alumnos. Y tú mencionaste algo muy importante, es que los niños egresan escribiendo mal, sin saber leer, con un mal lenguaje, con una maldicción, con una mala interpretación de la lectura, ¿no? Con lectura y comprensión muy baja. Y algo de eso se da porque no hay cursos que le ayuden al maestro a mejorar también esos procesos de enseñanza y a corregir incluso los errores que cada profesor llegue a tener en estos procesos. No se dan, Lili. Los cursos que actualmente da el sistema educativo van en otro sentido y para que alcancen cierto puntaje de carrera magisterial y puedan ganar más. No, pero además dicen que son capacitaciones que cambian, cada año contratan a es grupos correcto, nuevos. Y tienen toda la razón, y en eso les doy toda la razón a los profesores, y eso es lo que pretende esta reforma cambiar. Además, la evaluación, en un sentido, tiene que ver también con eso. Ver hasta dónde y qué sabe el profesor que está enseñándole a tus hijos. Y no va a ser todo el conocimiento, nada más lo que evalúes a un profesor. Van a ser muchos factores que van a venir en la evaluación para ellos. Yo creo que ahí está el eje, a mi juicio, no sé si así venga, reconozco que no he leído este documento, pero un buen profesor, aún sin los libros suficientes, enseña bien. Como tú comprenderás. Es el eje de la reforma educativa. Entonces, ¿esto qué significa? Que necesitamos maestros mejor preparados, que sean debidamente evaluados, y el que se niega a ser evaluado, pues yo creo que no merece estar frente a un aula. Es mi opinión como padre de familia. Tienen que ser, bueno, había que conocer también cuál es el sistema de evaluación. Ahora también dicen, ¿no? Y lo habrán escuchado ustedes, porque dice Toño, y tiene razón, es que no se posiciona un discurso. Bueno, algo que ha sido muy viral en redes sociales es el tema porque lo traen además como parte de un script, ¿no? Paso número 2, cuestionar el por qué a los funcionarios públicos no se les evalúa. Ajá. Y lo que yo he salido a decir en redes sociales es, hay una gran diferencia. Yo no estoy en contra de que me evalúen como funcionario público, pero a mí me pueden correr mañana y a un maestro no. Y aquí hay una gran diferencia. Claro que hay una evaluación. Los maestros, ¿no? Claro, el pero espera, esa... pero además, pero aquí hay una tarea diferente. El maestro es quien le transmite conocimiento y enseñanza a los niños. Y los niños no eligen a sus maestros. El pueblo sí elige a sus políticos y hay una gran diferencia. Los maestros están formando generaciones que van a sacar este país adelante o que simplemente lo van a mantener donde está. Y el político simple y sencillamente, si no cumple su función, pues con el voto tú le darás una dirección distinta, ¿no? La SEP y el Instituto Nacional de Evaluación establecerán los lineamientos generales para los procesos de evaluación de todos los maestros. Es claro, lineamientos generales. Esto a mí me tranquiliza mucho por la diferencia que hay entre las zonas en donde unos habitan y habitan otros y no tienen los mismos alcances tecnológicos, en fin. Dice, estarán diseñados evaluar, conforme a las condiciones y circunstancias de región, sociales, culturales y de lengua originaria. Contexto. Ahí ya estamos bien. Pero hay un ala que dice, a ver, pero si 2 más 2 son 4, aquí en Guadalajara, en Oaxaca, en Michoacán, 2 más 2 son 4. Y entonces dice, sí, pero es que la evaluación no se va a enfocar única y exclusivamente a la base de conocimiento. Va a ser un conjunto y tú lo estás leyendo perfectamente. Sí, pero yo hablaba de esto, de que hicieran una evaluación uniforme, porque esa no iba a entrar, porque nuestro país no se puede con eso. Estandarizada sí le llamaban. Claro, ¿no? sí hay una formación base de la cual tienes tú que ser evaluado y a partir de ahí ya se va adecuando a tu región. Al marco local. Sí, al marco local. Puedes exigirle a las zonas fronterizas un conocimiento superior que al de las otras zonas fronterizas del sur, en donde tienes comunidades que no tienen luz. Yo quiero regresar. Amigo, ¿cuánto es 2 más 2? Y él me dice, papá, dame más información, me dice, ¿no? Yo quiero regresar a lo que dije en un principio. Ojalá la lucha de los maestros fuera por discutir esto.
Ojalá Por lo enriquecerlo. que estuviera motivando estas manifestaciones fuera esto, pero no, hay otros motivos y hay otros intereses. En el fondo detrás. es negarse la evaluación. Entonces, Yo ahí lo el sintetizo maestro, todo. yo digo, si el maestro está inconforme, dice, no que el PRI, no que el PAN, no que el PRD, el partido que sea, si el gobierno lo impuso, señores profesores, ustedes tienen el arma principal para cambiar este país, para cambiar a las futuras generaciones y conducirlos políticamente de acuerdo a lo que ustedes consideren que es pertinente. Si tienen a la materia prima de esta sociedad, que son nuestros jóvenes y son nuestros niños, si en realidad un gobierno, un partido está educando o está instrumentando políticas que van a perjudicar a la educación, pues en ustedes está cambiar esto, enseñando a los alumnos en las aulas. Los tres grandes partidos aprobaron esta reforma, Así hombre. es. El PRD cae en una gran impostura. Ahí estaban algunos dirigentes municipales el día que se pretendió tomar el Palacio Municipal de Cancún. Su diputada Graciela Saldaña aprobó la reforma educativa. Bueno, es un sí, acto de López Obrador oportunismo político. Ha respaldado la movilización Y de torpeza magisterial política, abiertamente. porque, De torpeza y porque de si son oportunismo. dirigentes de un partido político, ni por casualidad deberían estar ahí. O sea, Claro. si quieren cuidar realmente las formas, ni por casualidad deberían estar hoy. Bueno, pero aquí hay una cuestión que acabas tú de señalar con relación a los maestros, que es un poco, fíjate, no habíamos reflexionado en eso hasta ahora que lo sacaste. Es un poco el reclamo que alguna vez le hemos hecho a la iglesia. Bueno, la pérdida de valores y todo esto, y ustedes para qué han tenido el púlpito, ¿no? Bueno, todos estos ciudadanos, como los presentes aquí, ustedes en sus casas, que no hemos sido capaces de defender muchas cosas en nuestro país, que permanecemos apáticos ante los abusos, ante la depredación, ante el asalto a las arcas públicas, ante los endeudamientos sin motivo, pues fuimos formados por maestros que no nos enseñaron el valor cívico de nuestra palabra, nuestras actitudes como ciudadanos, y como tú dices, bueno, ahora ellos que tienen la oportunidad de hacerlo, no lo han hecho, no lo hicieron con generaciones completas, con todos los que aguantamos todo, gasolinazos, todo lo que se te ocurra puede llegar. Nadie nos enseñó el valor de la ciudadanía y los maestros no lo han hecho. Entonces, ni los curas, ni los maestros, esta sociedad deformada es producto de todos ellos, sin duda. Pero bueno, vamos a dejar de juzgar al enemigo. ¿Y qué son los consejos técnicos escolares? Porque por ahí es por donde se filtra esta situación de que a través de los consejos, cada consejo se va a tener que hacer cargo de comprar los muebles del director, de pagar los sanitarios, de todo esto que, bueno, debo decir, la verdad, esos yo son no lo he los consejos de encontrado. participación social, que es donde participan padres, directivos, maestros. Los consejos técnicos escolares es una cuestión pedagógica. Se reúnen el supervisor, el director, los maestros para mejorar los procesos de enseñanza. Hacen una evaluación al mes de cómo se han dado los procesos de enseñanza. ¿Y por qué no lo hacen el sábado y siempre tiene que ser un día escolar? Porque antes lo hacían en cualquier día de la semana. Y ahora por eso se adelanta el calendario una semana, previendo que iba a haber la suspensión de clases el último viernes del mes. Está previsto, por eso iniciamos una semana antes el curso escolar. Ahora vienen 200 días efectivos de clase. Bueno, deberían. ¿Y cómo Bueno, se va a y entonces, recuperar ¿cómo esto? está eso de las cooperachas para comprar muebles y los sanitarios? No, y eso seguirá pagar todo siendo eso? una obligación del Estado mexicano. Lili, el mantenimiento de la escuela es una responsabilidad del Estado mexicano. Hay, a través de estos consejos de participación social, la invitación a que los padres participen en la educación de sus hijos, en muchos sentidos. Hay directores que consideran que involucrando a los papás en mejoras hacia el mobiliario, por ejemplo, de cada plantel, pues genera un involucramiento de los padres, en una atención más personalizada, porque habemos papás, bueno, que dejamos a nuestros hijos y los vamos a recoger y más nada, no participamos en el proceso de escuela. Y lo que busca esta reforma educativa es integrar a todos en este proceso de enseñanza. Pero esa integración no se hace por decreto ni con reformas. Esa es una enseñanza y una educación que recibes en el seno familiar, ¿no? Es una cuestión es como de la valores. ética, ¿quién te la enseña?
Es una haz un cuestión de código valores. ética, Tú lo ¿no? dices muy bien, pero qué mejor que esté como parte de una ley. Porque esto Lili. ya existe de manera irregular, de manera que se presta a sospechas. Muchos directores de las escuelas le piden cuotas no voluntarias, sino obligatorias a los padres de familia. Ya está penado eso. Entonces, vaya, Viene los padres ahí, no colaboraban, no porque, vaya, con gusto organizaban kermeses, reuniones y daban una lana, en fin, esto Mira creo que- que es darle un carácter institucional sin que sea obligatorio, o va a Jorge. ser obligatorio. No, aquí estamos hablando de dos aspectos. Una es las cuotas que cobraban personal directivo de la escuela a cambio de inscribir al hijo, a cambio de un examen, a cambio de una evaluación, a cambio de un certificado. Todo esto queda prohibido en la ley, habrá sanciones e incluso hasta cese de profesores o directores que hagan la solicitud de este recurso a cambio de la contraprestación de una escuela. Y el otro son las cuotas voluntarias, que también viene ahí. Los padres de familia están facultados para agruparse y juntar recursos para ciertas acciones a implementar en la escuela que ellos mismos determinen. Es decir, por ejemplo, te doy un ejemplo, Lili. La barda tiene 3 metros de alto. Los papás consideran que es una barda muy corta y que los niños están brincando la barda y corren un riesgo y bueno, acuerdan subir 3 bloques más de la barda y ellos juntan, hacen una cooperación para subir los 3 metros más de la barda. Es decir, ya son decisiones que los padres de familia toman y en base a ello generan una aportación para la escuela. Es muy distinto a que sea una obligación de ellos. Porque las sociedades mira, de padres de familia existen en todas las escuelas. En todas las Claro. escuelas. en todas Oye, las escuelas. mira, yo he visto en muchas dependencias que ponen ahí un letrero que dicen, esta empresa, todos los servicios son gratuitos y cualquier funcionario que pida esto, bla, 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 será sancionado. Pero a la Pues hora yo de creo las que es lo mismo verdades- que se debe hacer en las escuelas, ¿no? Poner algún cartel grande, un fijo en cada escuela, decir, en esta escuela la educación es gratuita, no puede haber cuotas obligatorias para Los los hemos padres de puesto familia. y también nos los han retirado. Ha sido una situación difícil en No. este momento porque lo que hemos querido nosotros es hacer llegar de información a los padres, ya posicionar bloqueo un allí. discurso, ustedes lo mencionan como analistas y también como medios, pero nosotros no buscamos, y yo se los digo como titular de la Secretaría, no busco posicionar un discurso, yo lo que busco es que la información le llegue a los padres. No, de porque Claro. ya vimos que ya no buscas ni ampliar defenderte. su criterio, ya la verdad, ya mejor me quedo Vámonos callada. callada. Ahorita volvemos. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Vamos poniendo esto un poquito más en blanco y negro, Sara. Por un lado, habría que ver con los maestros cuáles son sus verdaderas obligaciones en torno a la enseñanza. Sus derechos laborales, esos los tiene que canalizar por otras vías que no son la suspensión de las clases, como clases, no porque los papás tengan la comodidad de que el hijo está cuidado ahí en la escuela, sino, pues, ¿cuál es la posición de los padres? Bueno, obviamente y de manera natural, yo no creo que se requiera de una ley que te diga que tienes que participar en la educación de tus hijos, es algo que es tu responsabilidad participar en esa educación, en enseñarlos a comer bien, a comportarse, a no ser majaderos, a respetar a sus mayores, a todas estas cosas, ¿verdad? Bueno,
Es lo mismo con la enseñanza. ¿Cuál es el reclamo que debe existir de los padres de familia? La buena enseñanza, el tener una buena caligrafía, el tener buenos conocimientos, el ampliarlos, el que estén al día, el que busquen superarse. Esa debe ser la exigencia de los padres hacia los maestros. ¿Cuál es el Estado? Propiciar la infraestructura para la educación. Mínimamente. ¿Verdad? ¿No? La escuela, las aulas, los pupitres, el pizarrón, los gises, los borradores, el director, la infraestructura laboral y la infraestructura educativa y los planes de estudio. Creo que cada uno tiene sus obligaciones muy marcadas, muy definidas. Entonces, ¿en qué momento hemos hecho de esto un margallate en el que todos quieren participar en las decisiones de otros? Los padres de familia en las decisiones gubernamentales y en las decisiones de la enseñanza que tampoco le competen. Su educación es en sus casas y estar pendientes de la preparación educativa, ¿verdad? Y cada uno tiene su esquema de desarrollo. ¿Cómo llegamos a este punto, a este margallate? ¿Cómo? Porque Bueno, es entendible la lucha de Baudet por la imposición de un libro de texto, porque daña, porque te forma, porque te genera hábitos ciudadanos, porque te da civismo, porque te hace querer a tu país, y entonces las inversiones pues se convierten en molestas y la preparación más, ¿no? Hay una inducción a través de un libro de texto. Entonces molesta. Pero esto, aquí no hay una inducción. No la hay. Hay que una forma que marca el Estado para hacer mejor las cosas. No, a mí me parece que lo que origina todo este problema es la malinterpretación de las leyes. Leyes que no han sido leídas ni mínimamente. Y lo que más ruido hizo fue el tema de la evaluación y que iban a ser separados de su cargo. De ahí fue que se origina toda esta revuelca. El que al tronar la tercera evaluación te iban a correr. En un plazo de 2 años. Llevas un acompañamiento de 3 años, De porque 3. son 3 evaluaciones, son 12 meses de capacitación, presentas la evaluación, luego otros 12 meses de Si capacitación. no la pasas, te capacitan. O 12 meses, sí. Presentas la segunda evaluación, si no la, o sea, si la pasas Durante a la 3 primera, años. si la pasas a la primera ya está. Ya. Pero si la truenas a la primera, tienes una segunda oportunidad al año, 12 meses de Es una capacitación. depuración. No, pero En no es todo una caso. depuración. Digo, ¿Qué en todo caso sería ¿qué te una sucede depuración? con las materias en secundaria y en preparatoria? Bueno, la repruebas y pasas a extraordinario, Claro. y después pasabas a título, ¿no es así? Bueno, es. y entonces ya la aprobabas y se acabó. Es correcto, nada más que Pero yo quería- nada más que en la escuela, cuando uno reprueba, prepararte para el extraordinario ya le corresponde a cada alumno con su papá. Aquí es al Y Estado. aquí no. Aquí es al Estado Todavía. a quien le corresponde Claro. capacitar al maestro para pasar la segunda. Claro, Pero porque además- el Estado es pero el que hace los yo- programas de estudio, el yo quería Estado es el corregirte que, algo. el que te da la autorización para ser maestro, entonces te tiene que evaluar y te tiene que preparar para que sigas en tu función. Yo quiero corregirte algo que dijiste. Dijiste que hay una malinterpretación. Yo creo que hay una desinformación por Además, parte de gente como dice interesada. Callejo. Así. Problema de comunicación, sí. No, es un problema el que comunica la desinformación sabe Ah, perfectamente. no, hay quien lo está Así usando una estrategia informativa. para desinformar, Sí, para... pero déjame decirte que la estrategia que han usado ahora para informar es a través de anuncios. La reforma educativa es muy buena porque va a generar mejores estudiantes. Eso no le dice a la gente nada. Nada. Yo creo que habría que pugnar por hacer algunos programas en donde se sentaran los funcionarios a explicar, tal vez con un teléfono abierto, y a contestar cada una de las interrogantes que tenga la Yo gente. te voy a hablar y con la utilizar honestidad que me caracteriza. diferentes medios. Te voy a hablar con la honestidad que me caracteriza y la franqueza que muchas veces molesta. No hemos tenido tiempo. Esa es la verdad. Pero tiene que haber un grupo, no Estamos- necesariamente tienes que ser tú estamos- o los negociadores. No, tiene que haber un equipo es que técnico en todas que las salga y mesas se diga exige Una la estrategia de presencia, comunicación, que ¿no? ¿No ha habido una todas las estrategia de mesas comunicación? exigen la presencia del responsable de educación en cada estado. Sí, Y pero todos esta los no es- estados estamos pero iguales. Pero ¿eh? esta no es una mesa, es algo que vamos a dirigir hacia la sociedad. Está el radio, la televisión, Sí, no ha habido una Porque estrategia de el que lo comunicación. estamos Internet- utilizando. el internet a través de videos, en donde se siente, a ver, mire, textualmente el artículo tal señala esto y esto. Por lo tanto, no hay ningún daño, es al contrario,
tiene usted estos y estos beneficios. Pero salir y decir, pues la reforma educativa es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Y el gobierno federal te ayuda. No, ¿qué es eso? O sea, no te dice Hay que nada. aterrizar eso. Y hay que hacer una estrategia de comunicación que baje, en el que intervengan, no sé, mesas redondas en el que estén los funcionarios de la Secretaría a nivel nacional, en todos los estados, para que estén difundiendo en detalle cada una de las medidas que se están tomando. Eso ha hecho falta. Y como dice Sara, no han tenido tiempo, les ha quitado esto. Sí, porque Pero todavía tienen no se llega, tiempo. porque todavía la reforma no ha llegado. Sí, al- pero ¿Cómo es lo van a que enfrentar, no son Sara? mesas de negociación. No. Tiene necesariamente que estar el titular. Porque no ha llegado a eso, ¿eh? No ha llegado ni siquiera. Todavía la Sí, reforma no tiene que estar en todas, todo ¿no? falta. No. Lo esencial No, hombre, es lo que todavía son tantos plazos que cumplir. Están ahorita, Oye. Estamos empezando. están en lo laboral todavía. estamos No, ni empezando. siquiera están en el rollo de la educación Oye, todavía. Sara, Julio César en una columna reciente te calificó de una funcionaria muy entrona. ¿Estás de acuerdo tú con eso? ¿Tú cómo la calificaste, Julio? ¿Eh? Por eso Sí, hay- así como se calificó hace rato ella, frontal, abierta, Sí. Franca. franca. es la mejor manera De no tener problemas, de no enredarse. No, es por lo mejor menos de tener de problemas. tener los menos posibles. De tener los menos posibles. No, es que luego yo siempre considero que hay estilos, formas de ser, carácter que uno tiene que respetar entre cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros es diferente. Obviamente tú también eres diferente y a algunos les suenas así como no entrona, Muy sino ruda. dura, autoritaria, en fin, pero es una forma de Son ser. estilos y son formas y yo creo que para una situación como esta hay que tener mucho temple, tener también la humildad de saber reconocer cuando uno tiene errores, porque los hay, los tenemos, pero el ser firme no quiere decir que seas autoritario, ¿no? Yo les ponía un ejemplo, decía, pues es que ha habido muchas críticas por Sara, porque si cuando era secretaria de Turismo se iban de viaje y ella se compraba un abrigo en un outlet, lo luce, está delgada, sabías que era está de guapa. ¿Cómo sabías que era de outlet? Yo me compré uno igual. Eso nadie lo sabía. Oye, y nos costó 25 euros. Y lo tasaron en que se compró un $2,500. vestido de marca y la pobrecita se quedó como el mono Es la que percha. se vista de seda. Decían, es que la Sara se gasta un dineral. Y la Sara con su abriguito Bueno, luce de todo. outlet. Ella fue la política más bonita del mundo, ¿no? En un año Funcionaria, en particular. La No, de funcionaria las más 10, bonita. estuvo dentro de las 10. ¿no? Pero No, lo creo más que estuvo en primer interesante lugar, ¿no? y en esto No es, se terminó en primer lugar. Sí. yo quisiera tener, pero la satisfacción de decir, bueno, la que mejores resultados entrega Claro, y la que en pero este no sobra lo momento otro. Oye, y así rapidito, ¿cómo se va a enfrentar lo que sigue con los maestros? Es decir, la reactivación de las clases, la Con mucha reactivación de las paciencia. escuelas. con mucha paciencia. Esa Oye, es en sabemos este que te momento vas a ir hay algunas instrucciones, hay algunas pláticas, hay cosas. ¿Por qué no te invitamos si vienes y nos informas de todo eso? Con muchísimo gusto. Y si ¿Sí? ustedes me lo permiten, también con personal de la Secretaría para que puedan Claro. comentar con ustedes cómo cada área tener. maneja la reforma y cómo va a ir bajando y estructurando cada área, porque no solamente es el tema laboral como tal, también viene el operativo, cómo se va a manejar los planes de estudios, cómo vamos a estructurar en Quintana Roo los planes de estudio, quiénes van a participar, quién va a evaluar en Quintana Roo, eso también es muy interesante. Claro, ¿todo eso lo vemos? Claro. Vienes acá con nosotros. Encantada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, pues tenemos las dos versiones en estos programas, ¿no? De un lado y de otro. Usted va a poder ya normarse su criterio. Y pues vamos poniendo como en el secreter, están los cajoncitos. En cada cajón vamos poniendo las responsabilidades de cada quien para saber a quién podemos respaldar y hacia dónde nos vamos, ¿no? Lo importante aquí es la educación de nuestros niños. Julio, ¿dónde te leo? En el Quintana Rooense. ¿Todavía chambeas ahí? Todavía. Ay, de director, ¿verdad? Sí, así es, eso dicen. Es un director que sí trabaja. A veces. Pues yo les invito a que me vean Destripacuentos. Tengo también Callejo TV y Revista Vórtice. Yo tengo la revista Estos Días y ahí está la columna La Cosa Pública, obviamente contigo, y una pequeña colaboración en Radio Fórmula, todos los martes a las 8 de la mañana. Y tienes también menos kilos, ¿eh? Y menos pelo. Jorge González. Ah, pues nos vemos en el programa Desde el Café, mi columna en el Keki. Y ahorita nos vemos en la pancita, ¿no? Ahí nos vemos. Sara, Muchas gracias. ¿tienes algún Face, algún Twitter, Sí, algo Sarita donde? Latife en
@Sarita Latife en Twitter y en Facebook Sara Latife en Twitter. Ahí que te pregunte, ¿no? Ahí yo les contesto apenas puedo entrar. Me doy Y vuelta. contesta fuerte. Contestándoles todo. Gracias. Muchas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted muy buen fin de semana. Sunshine of my life.